Bueno, los saludo con la paz del Señor nuevamente. Lili recién decía, ¿no?, que ir allá atrás era un mundo desconocido para ella, que estaba nerviosa, que le temblaba todo. Bueno, yo está más o menos parecido acá. Es como que los mundos no son los mismos, ¿no? Pero bueno, que el Señor tenga misericordia de nosotros, como tuvo Lili la semana pasada. Yo quiero que abran sus Biblias conmigo en el capítulo 34 de Éxodo. Vamos a leer un poquito la palabra de nuestro Dios. El capítulo 34, el versículo 1 al 8. Y después vamos a leer del 27 al 35. Yo sé que son muchos versículos, pero bueno, a mí me gusta leer la historia, ¿no? Así que voy por ese lado. Dice así la palabra del Señor. El Señor le dijo a Moisés: cortá tú mismo 2 tablas de piedra iguales a las primeras, para que yo escriba en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras tablas, las que hiciste pedazos. Prepárate también para subir al monte Sinaí mañana por la mañana, y párate ante mí en la parte más alta del monte. Nadie debe subir contigo, ni se debe ver a nadie por todo el monte. Tampoco deben haber ovejas o vacas pastando frente al monte. Moisés cortó las 2 tablas de piedras iguales a las primeras. Al siguiente día, muy temprano, tomó las 2 tablas de piedra y subió al monte, tal como el Señor se lo había ordenado. Entonces el Señor bajó en una nube y estuvo allí con Moisés, y pronunció su propio nombre. Pasó delante de Moisés, diciendo en voz alta: el Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad y la rebeldía y el pecado. Pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos, en los nietos, en los bisnietos y en los tataranietos. Rápidamente Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y adoró al Señor. El Señor le dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque ellas son la base de la alianza que yo hago contigo y con los israelitas. Moisés se quedó allí con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber. Allí escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, es decir, los 10 mandamientos. Después bajó Moisés del monte Sinaí, llevando las 2 tablas de la ley. Pero al bajar del monte no se dio cuenta que su cara resplandecía por haber hablado con el Señor. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron la cara de Moisés, sintieron miedo y no se acercaron a él. Pero Moisés los llamó, y cuando Aarón y todos los jefes de la comunidad volvieron a dónde estaba Moisés, él habló con ellos. Poco después se acercaron todos los israelitas y Moisés les dio todas las órdenes que el Señor le había dado. Luego que terminó de hablar con ellos, se puso un velo sobre la cara. Voy a dejar hasta ahí. Mi título para mi predicación o para esta reflexión, como la que quieran llamar, es, no sé si está ahí, Familias Plenas, ¿no? Siguiendo un poco con esta serie que venían hablando, pensé en hablar de familias plenas. ¿Y qué tiene que ver Moisés con la familia plena, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver las tablas y todo eso? Yo quiero hacer un poco la introducción a esta historia, ¿no? Como para refrescarnos. ¿Ustedes se acuerdan que en el capítulo 20 de Éxodo, podemos ver que Dios les da las primeras tablas a Moisés, ¿no es cierto? Dios le da los mandamientos, pero vamos a ver algo interesante en el capítulo 20, versículo 18 más o menos, que algo pasa, porque dice así, ¿no? En el 18, todos los israelitas fueron testigos de los truenos y relámpagos, del sonido de las trompetas y del monte envuelto en humo, pero tenían miedo y se mantenían alejados. Así que le dijeron a Moisés: háblanos tú y obedeceremos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. ¿Qué pasaba? Dios le da las tablas a Moisés, pero en realidad ¿quién se las quería dar?
se las quería dar al pueblo. Dios quería hablar directamente con el pueblo, porque si nosotros recorremos un poco esa historia vamos a ver que qué pasó. Dios le dijo, mira, vamos a hacer así, vas a marcar unos límites, el pueblo no puede pasar este límite, después van a subir al monte y yo voy a hablar con ellos. En ese momento había descendido una nube, ¿se acuerdan? Y cada vez que Dios hablaba se escuchaba ese trueno, ¿no? Y el pueblo tuvo miedo. Entonces, ¿qué le dijeron? Andá vos, Moisés. Andá vos, nosotros te escuchamos a vos. Entonces Moisés va, está allá arriba con Dios hablando, pero en ese episodio pasa algo. Moisés le dice, bajá porque el pueblo, ¿qué pasaba? Se estaba corrompiendo, ¿no? Bajá porque habían hecho un becerro de oro. Entonces Moisés baja, ¿no? Recaliente, porque lo mandaron a él a hablar allá, y cuando se quiso dar cuenta, el pueblo había hecho cualquier cosa. Entonces bajó y rompió las tablas. ¿Y qué pasa? Dios no se queda con eso, ¿no? Lo vuelve a llamar y le dice, volvé, Moisés, vamos a hacer una copia de esas tablas. Porque él tenía un propósito, ¿no? Entonces le dice, vení, vamos a hacer la copia. Y ahí podemos ver en los versículos que leímos, ¿no? Del capítulo 34, vemos varias cosas, ¿no? Entonces yo le preguntaba a Dios, ¿qué es lo que vos tenés para decirme con esto, ¿no? Entonces saqué algunas enseñanzas, algunas lecciones para mi vida que yo quiero compartirlas con ustedes y que lo hagamos juntos. En primera instancia, lo que yo encuentro en este texto es la alimentación, ¿no? Nosotros podemos ver que Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin tomar agua ni comer nada, ¿no? Ese ayuno fue un ayuno sobrenatural, porque nosotros sabemos que el cuerpo puede estar 40 días sin comer, pero sin líquido más de 5 es imposible, te morís. Entonces, este ayuno, el que nosotros vemos un ayuno sobrenatural. Pero Moisés en este tiempo, en esos 40 días, él se alimentó. Alimentó su espíritu, ¿no? Alimentó su mente, alimentó su alma, incluso alimentó su cuerpo de la presencia de Dios. Porque el Señor lo sustentó durante esos 40 días y esas 40 noches que Moisés estuvo ahí, ¿no? Había un cuidado del Señor en la vida de Moisés. Había un tratar de Dios con Moisés. Moisés dejó todo lo terrenal para dedicarse a la alimentación espiritual, a estar con aquel que le dijo, yo soy el Señor, tardo para la ira, ¿no? Pero en abundante misericordia. Con ese Dios era con el que Moisés estaba tratando en ese día. Entonces, la primera cosa que yo saco acá es que Moisés se alimentó del Señor en esos días. La segunda cosa que yo encuentro es que Moisés estaba ahí con un propósito. Moisés no dijo, hoy me levanto, tengo ganas de hablar con el Señor y me voy allá. No, él tenía un propósito. Dios lo llamó, Dios le encomendó, Moisés, prepara las tablas, vení, vamos a hacer una copia, vamos a entregar, esta es mi palabra para el pueblo. Moisés estaba yendo allá a tener que traer la palabra del Señor para el pueblo, o sea, con un propósito. Él sabía lo que iba a ir a hacer allá, ¿no? Y estaba enfocado en eso. No desviaba su mirada de aquello que Dios le estaba diciendo, ¿no? De aquel propósito con el cual él tenía que haber subido al monte. Y otra cosa que encontré fue un resplandor, ¿no? Encontré un Moisés que ve la gloria de Dios. Un Moisés que encuentra la presencia de Dios de una manera maravillosa en su vida. ¿Por qué? Porque Moisés estuvo ahí, él se alimentó del Señor. Él, incluso si ustedes leen un poquito más y leen toda la historia porque es maravillosa, le dice, si tu presencia conmigo no va, yo no voy. Si vos no vas conmigo, no me mandes porque no voy, ¿no? Vemos a un Moisés que necesitaba más y que estaba preparado para más. Entonces él le dijo, te voy a dejar ver mi gloria, te voy a dejar ver el resplandor de mi gloria, no vas a ver mi cara, porque ¿qué pasaba? Niños, ¿qué pasaba si veían la cara de... ¿No saben la historia?
¿Quién me puede decir qué pasaba si Moisés veía la cara de... Moría? Medio murmullo, no es lección. Entonces, pero Dios le dio más. Moisés pidió más y Dios le dio más. Entonces vemos un Moisés que estaba alimentado, un Moisés que tenía un propósito y un Moisés que había experimentado la gloria de Dios en ese momento en su vida. Ahora, quiero hacer ese paralelismo con el pueblo de Israel. Porque cuando Moisés va la primera vez al pueblo, al monte, perdón, cuando Moisés va esa primera vez, ¿qué pasa? ¿El pueblo qué le dice? Le dice, no, nosotros no queremos saber nada, ¿no? Mejor anda vos. ¿Por qué Moisés no tuvo miedo cuando el Señor pasó y él lo vio? ¿Por qué Moisés, cuando el Señor en esa primera instancia habla con él y el pueblo escucha, ¿por qué el pueblo tuvo miedo y Moisés no tuvo miedo? ¿Por qué? ¿Cuál era la alimentación del pueblo en ese momento? ¿Cuál era el propósito? ¿Ellos entendían el propósito de Dios para sus vidas? El Señor los acababa de sacar de Egipto, de esclavos. Ellos habían visto, veían los milagros del Señor. Una nube los cubría, o el fuego los guiaba. O sea, ellos conocían al mismo Dios que estaba conociendo a Moisés. Pero ¿saben qué había? Hay una gran diferencia. No había relacionamiento. Y no porque Dios no quisiera, porque en ese momento Dios quería relacionarse con el pueblo. Dios quería hablar con el pueblo. Dios quería decir, los mandamientos se los quería dar al pueblo directamente. Pero el pueblo no quiso. Eso era lo que pasaba. El pueblo no quería. Cuando hicieron el becerro de oro, ¿qué es lo que estaban reflejando? Moisés, cuando baja de allá arriba, reflejaba en su rostro, ¿no?, la gloria de Dios. Pero el pueblo con el becerro, ¿qué reflejaban? Lo que había en sus corazones, ¿no? La necesidad que había en sus corazones de la falta de compromiso. Porque yo empecé a preguntarle, ¿qué es? ¿No? ¿Cuál es el trasfondo de eso? Que era más fácil adorar un becerro de oro. Porque el becerro de oro no implicaba compromiso, no implicaba comunión, no implicaba cambio. El pueblo de Israel tenía una vida superficial. Por eso tenían miedo, por eso tuvieron miedo, ¿no? Porque había una vida superficial. Ellos conocían a un Dios que parecía, ¿no?, que era... Solo hacían, Señor, cubría sus necesidades, ¿no? Bueno, y cuando pasaba alguna cosa, Moisés, andá a pedir perdón por nosotros. Los sacerdotes tenían que ir a ofrecer, pero ellos no tenían eso. Y vuelvo a lo mismo, no porque Dios no quisiera, porque Dios desde el inicio de la humanidad es un Dios de relacionamiento. Con Adán y Eva vemos a un Dios que conversaba, un Dios que se paseaba, que hablaba con Adán. Y Adán y Eva decidieron que no querían eso. Fue otra vez con el pueblo, ustedes son mi pueblo escogido, lo voy a liberar para que ustedes me adoren y voy a estar y les voy a mostrar mi gloria. No, Señor, no queremos tu gloria. ¿Qué tiene que ver esto con familia? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Yo quiero que nos hagamos hoy estas preguntas, ¿no? ¿Cómo está tu alimentación? ¿De qué vos te alimentás? ¿No? ¿De qué alimentás a tus hijos? Ponete hoy por un segundo como si vos fueras Moisés y tu pueblo, tu familia, tus hijos, tu mamá, tu papá, tus hermanos. Yo no quiero hablar acá solo de padres e hijos, porque acá no es la responsabilidad solo de padres e hijos. Esto que hay acá es una iglesia, somos una familia, somos una comunidad, somos un pueblo. ¿Cómo está tu alimentación? ¿Vos te alimentás solamente cuando alguien viene acá y predica y te va y decís, qué lindo, ¿no? El Señor cómo habla a través de la vida de Lili. ¿Cómo es usada? Mirá, ahí predicó re lindo. Aquella que llegó no me gusta. No, Marina es solo para maestra de niños, O sea, ¿de qué te alimentás, no? ¿Cómo puedo medir yo cómo me alimento? ¿Cómo está tu oración semanal? ¿Cómo está
tu lectura bíblica, tu escudriñar la palabra. Abrís el celular y te fijas, a ver cuál es el texto del día. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. O te preguntás, estás ahí, yo quiero más de la presencia de Dios. Orás, ayunás, lees la Biblia, respirás Dios, como digo yo, ¿no? Salís de tu casa y mirás el sol y decís, Señor, qué lindo el sol. Ves la lluvia, la inundación, Señor, qué lindo que llueve, porque seguramente la naturaleza está necesitando de tu lluvia. O salís y decís, sol, que está terrible, que me muera el calor y que la lluvia esto, o sea, y todo vemos mal, ¿no? Pero no podemos ver el cuidado de Dios en los detalles. ¿Cómo está tu alimentación? Porque, hermanos, eso es alimentarse de Dios. Mientras vos, mamá, estás cocinando, barriendo con tu locura ahí en casa, porque es un lío en nuestras vidas, ¿no? Estás ahí meditando en la palabra de Dios, ves a tus hijos y dices, el Señor me dio, ¿no? Y glorificás y le pedís a Dios que te haga la mamá que tus hijos necesitan, que te haga el esposo que tu esposa necesita, que te hagan los hijos que tus padres necesitan, que te haga el hermano que tus hermanos necesitan. O sea, estamos ahí, nos alimentamos de la presencia del Señor, o una vez a la semana, pido oración en el grupo de la iglesia, oran por mí, una visita, reclamo visita porque necesito alimentar mi espíritu, entonces necesito que vengan a visitarme, pero yo ni ahí. ¿Entendés los propósitos de Dios para tu vida? ¿Vos entendés cuál es el propósito del Señor para tu vida? ¿Por qué estás en este mundo? ¿Cuál es el propósito por el cual naciste? Eso está en la palabra de Dios y yo solo voy a encontrar la respuesta para mi vida de forma personal a través de la palabra de Dios. ¿Vos entendés por qué Dios te dio a tus hijos? ¿Por qué a mí me dio a Mateo y a Matías y no me dio a Josías y a Lucero? Gracias, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué me dio a Mateo y a Matías? ¿Por qué yo soy la mamá de ellos y no de otro? Tengo que preguntarle eso al Señor. Yo tengo que saber por qué el Señor trajo a Mateo con una discapacidad y para qué es eso. Porque no es porque, qué mala pata, como me dijo una doctora una vuelta, qué mala pata, che. Yo, ¿qué? Como, mala pata para vos, para mí es una bendición. O sea, yo tengo que saber cuál es el propósito de Dios para mi vida, mi familia, mis hijos. Porque si no, les voy a dar alimento, cualquier cosa. Pero ¿cómo yo voy a saber esto si el paso anterior está cumplido en mi vida? Si yo me alimenté, si yo me nutro de la palabra del Señor, si yo investigo, si yo sé que el Señor quiere, si el Señor me confronta y a mí me duele en el alma, pero yo busco el cambio, pero yo busco ser parecida con Cristo, entonces ahí llega y el Señor me dice, tus hijos son míos. Y tus hijos están en este mundo para glorificar mi nombre. Entonces, ¿yo qué hago? Los alimento de la palabra del Señor. Los alimento de la presencia del Señor. Les enseño quién es Dios. Les enseño que Él es el único sobre nuestras vidas y que no hay nada más. Porque en el mundo sí hay un montón de cosas. Pero yo les enseño que es el Señor que vuelve por su pueblo y vuelve por mis hijos. Pero si yo no me alimento, gente, ¿qué puedo enseñarle a mis hijos? Entonces, ahí es donde yo empiezo a reclamar como hacía el pueblo, ¿no? Y reclamas, nos das maná, pero queríamos codornices. No, pero el sol no me gusta como está, y no me gusta esto, y no me gusta aquello. Y Conexión Kids debería hacer más cosas para los chicos, porque los chicos tienen que, ponemos más días, los chicos no vienen. Claro. Si yo no estoy ni ahí con eso, en realidad. Son excusas. Yo pongo excusas porque no quiero salir de mi zona de confort. Porque es más fácil reclamar que ponerme en primer lugar y vivenciar lo que vivió Moisés. Porque para que Moisés llegue a donde llegó, ¿cuánto ustedes saben que Dios trató con él, no? ¿Cuánto trató el Señor con Moisés? Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y eso es lo que Dios quería con el pueblo de Israel. Eso era lo que el Señor quería. No quería otra cosa.
Él quería relacionamiento y Él quiere relacionamiento con nosotros. Eso quiere el Señor. Quiere deleitarse en hablar con vos, ¿entendés? Él quiere eso. ¿Y qué es lo que refleja tu rostro? Moisés, el rostro de Moisés dice que resplandecía, ¿no? Porque él había tenido un tiempo con Dios, ¿no? Él había tenido, dice que él había podido ver con claridad la presencia de Dios ese día, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que refleja nuestro rostro? ¿Qué refleja nuestra vida? ¿Qué es lo que vos hoy, cuando te mirás al espejo, ves? Ni te pregunto qué ve tu vecino, ni qué ven tus hijos. Yo te pregunto, ¿qué es lo que vos ves? El pueblo de Israel hizo el becerro y porque su corazón reflejaron en ese becerro, ¿no? Pero, ¿y cuál es tu becerro hoy? ¿Cuál es tu becerro? ¿Qué es lo que tu corazón refleja, ¿no? Tu diario vivir. Ante una situación, ante una dificultad, ¿qué es lo que primero sale? ¿Tu carne, tu carácter? ¿O sale la misericordia, el amor del Señor? ¿Sale el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que refleja? Porque ¿saben? Lo más interesante de esto es que Moisés él reflejó y él tenía que taparse, ¿se acuerdan? Su rostro porque era tanto que no lo podían ver. Pero ese brillo en su rostro se fue apagando poco a poco. ¿Se acuerdan? Se fue apagando y después ¿qué hacía Moisés? Se tapaba para que creyeran que él todavía tenía el rostro. Pero hay algo distinto, que nosotros podemos reflejar todos los días la gloria de Dios. Porque gracias a la cruz de Jesucristo, yo hoy tengo libre acceso a la presencia de Dios. Entonces yo puedo reflejar Dios las 24 horas del día. ¿Y qué es lo que va a resplandecer? Va a resplandecer tus actitudes, tu carácter, tu diario vivir. Entonces tu vecino va a querer ser como vos, tus hijos van a querer ser como vos, y las personas van a querer saber qué es lo que vos tenés, y vos le vas a poder decir, tengo a Dios. ¿Por qué sonreís todo el tiempo? Porque tengo a Dios en mi corazón. ¿Por qué si tu vida es un desastre con todas las batallas, las dificultades, vos siempre tenés tiempo para los demás? Porque tengo a Dios en mi corazón, que Él me fortalece, que Él me guía. Pero si yo no tengo a Dios, es muy difícil. Y yo quiero compartir con ustedes, como maestra, un experimento. ¿Ven todos de ahí? Yo tengo dos botellas. La botella somos nosotros, ¿sí? ¿Me escuchan bien, no? Si tengo un vozarrón. Las botellas somos nosotros y lo de adentro es nuestro contenido. La botella transparente que tiene el agua es lo que nosotros tenemos, el mundo, mis hijos, mis preocupaciones, todo lo que hace mi vida cotidiana, ¿no? Es mi alimento de cada cosa, no es para tomar amor ese. Eso es lo que mi trabajo, mi vida diaria. Y la botella de Coca-Cola es mi vida con Dios. Yo estoy llena de Dios, ¿no? De cada detalle, del respirar Dios que yo estaba hablando. Fíjate que cuando vos venís a la iglesia, ¿no? Como pasaba con Moisés, cuando Moisés habló con Dios y estuvo con Dios, él tenía tanto de Dios, pero tanto de Dios, que su cuerpo no lo contuvo. ¿Y qué pasó? Salió para afuera, ¿no? Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia y adoramos y escuchamos testimonios, ¿no? Testimonio de que Dios sanó, de que Dios... Si yo tengo una vida común, como quien dice, ¿no? Viene Dios. Ah, qué lindo, ¿no? Mirá, simplemente tiñó un poquito mi vida. Ah, qué lindo. Dios
hizo. Gloria a Dios, esbozamos ahí un gloria a Dios de vez en cuando. Ahora, cuando yo, toda mi semana, con todas mis dificultades, con todas mis situaciones, yo tengo a Dios, yo vivo y yo quiero más y más, y vengo a la iglesia y escucho una adoración y no la puedo contener porque estoy declarando quién es Dios. Viene el Señor con su Espíritu Santo y mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Hay un desbordar. Eso es lo que nosotros tenemos que vivenciar. Un Espíritu Santo que viene y toca tu vida y tu cuerpo no lo contiene y todo tu ser refleja que Dios está y completa tu vida y la llena. Entonces no vas a decir el Señor sanó, gloria a Dios. No vas a decir gloria a tu nombre, Señor. Y no te va a dar vergüenza de decir que Él es tu rey, tu Señor, el autor y consumador de tu vida, porque vos ya tenés Dios. Y es esto, gente, lo que nosotros tenemos que vivir, para que nuestras familias sean plenas, para que nuestros hijos sean plenos, para que ellos puedan entender quién es Dios. Yo tengo que vivir esto. No es de sábado en sábado. Dejemos de vivir de culto en culto, de oraciones prestadas, de ayunos prestados. Ay, oren por mi vida. Ay, ayunen por mi vida. Ay, vénganme a visitarme. Dejemos de vivir de eso. Y vivamos nosotros, porque el Señor quiere con vos. No quiere hablar a través de. Quiere hablarte a vos. Quiere con vos. Porque murió en la cruz por vos. Por mí murió. Y quiere conmigo, y me va a reclamar a mí. Cuando Él venga me va a decir: Marina, yo quería con vos, y vos no quisiste conmigo. Yo no le voy a poder decir: no, a mí Lili no me visitó. Ay, no, ningún pastor oró por mí. Yo no voy a poder decir eso, porque el Señor me dijo: yo soy tu pastor. Yo soy tu pastor, yo soy el que camina con vos y el que te hace descansar en delicados pastos. Soy yo, no es Tei como pastor. Soy yo, porque yo mandé a mi hijo a morir en la cruz por vos, porque yo descendí del cielo y dejé toda mi gloria para morir por vos y que vos hoy estés acá. Si hoy te sentís como el pueblo de Israel, si hoy sentís que hasta hoy tu vida fue superficial porque no te cayó la ficha o por lo que sea que te pasó, hoy es el tiempo, no mañana, no pasado, es hoy. Porque no sabemos cuándo es la venida de Cristo, pero tampoco sabemos cuándo nos vamos a morir. Es hoy, no es mañana. Si hoy sentís eso, gloria a Dios por eso. Vamos a orar, vamos a pedir perdón, vamos a recomenzar. Porque si hay algo que tenemos maravilloso en nuestro Dios, que es un Dios de recomienzos, ¿no? Y gloria a Dios por eso. Si hoy tu vida es como la de Moisés y vos sentís que estás así, seguí y cada día desbordá y dale la mano al caído y acompañá. Si no conoces a Dios, si ni siquiera sos como el pueblo de Israel, no lo conoces porque no tuviste un encuentro personal con Él todavía, hoy es el tiempo. No dejes para mañana, es hoy. Hoy es el tiempo de recomenzar para las familias que les cuesta, para las familias que sienten que todavía no están en esa plenitud. Hoy es el tiempo. Si hasta hoy sentís que no sabés cuál es el propósito de Dios para tus hijos, pregúntale a Dios. Él te lo va a decir. Él te lo va a decir. Y no importa si tus hijos tienen 2 años, están recién nacidos o tienen 50, porque nosotros somos padres toda la vida, ¿no? Entonces el Señor puede traerte iluminación divina y decirte: mira, este es mi propósito. Y vos con tu hijo de 50 años vas a su casa, le golpeas la puerta y le decís: este es el propósito de Dios para tu vida. Volvé a los pies de Cristo si está lejos. Hoy es el tiempo para que seamos plenos, hermano. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, porque hoy es el tiempo. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y ores conmigo.